Viento norte, correntada. Y ahí estamos escuchando la voz tan particular de esta cantante, esta grande compositora, también música, una artista de bien argentina, de allí con los aires del litoral. Estamos escuchando entonces a Teresa Parodi, pero también vamos a escuchar hoy su voz aquí en las entrevistas para el Fines 2. Así que te damos la bienvenida, Teresa. Eva y Tino te estamos saludando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querida? Encantadísima de saludarte a vos y yo también, por supuesto, encantadísima. Un gusto, Teresa. Gracias, querido, igualmente. Bueno, Teresa, la verdad que vamos a empezar con muchos temas, pero vamos a arrancar, obviamente, con el nuevo disco, esta nueva producción, que es muy particular, porque la hiciste en pandemia, en cuarentena, en el encierro. ¿Cómo querés titular este trabajo tuyo? Bueno, la verdad es que sí, como estás diciendo, lo hice en pandemia, lo hice en cuarentena, lo hice con toda la necesidad de buscar en la música, una vez más, un refugio, ¿no? En realidad yo creo que hicimos todos, en general, y todas, nos refugiamos en el arte, en toda la forma del arte, en este tiempo de aislamiento que fue tan fuerte, sobre todo en el primer momento, que nos dejó muy paralizados y que nos sorprendió a toda la humanidad, y creo que sentimos que realmente estábamos en una situación completamente diferente. Y creo que el gran refugio, el lugar de donde también fuimos a buscar emociones, porque eso es lo que tiene, la posibilidad que tiene el arte en todas sus formas, y tal vez inclusive a reconocernos a nosotros mismos con determinadas identidades y formas de pensar, necesidades expresivas, profundas. Y yo, por ejemplo, como además hago música, fui a buscar en la música, en mi propia música, el sol de mi tierra, que en realidad aquí en mi departamento encerrado en Buenos Aires veía un panorama completamente distinto por la ventana. Le extrañaba mucho ese sol de mi tierra, que significaba el fulgor, la vida, el estallido del sonido de las aguas, bueno, todo ese brillo y ese resplandor que tiene mi región cultural, mi provincia, la Mesopotamia argentina. La verdad es que extrañaba mucho eso encerrada, ¿no? Y entonces el gran refugio fue, por supuesto, la música, para poder encontrar ese sol, porque yo creo que en la música de mi tierra está justamente contenido muy claramente su paisaje. Claro, estuve recorriendo, ¿no?, cada uno de los temas del CD y noté que las canciones son bastante pausadas, tranquilas, como el remanso, ¿no?, ahí de la música. Tiene esta característica no sé, por una cuestión de trayectoria tuya, como una cuestión como más, no sé si descansada, pero es como un disco que uno puede poner así de fondo, tranquilo, para relajarse. ¿Fue adrede o salió así por este contexto? No, creo que tiene eso que estás diciendo vos, yo le llamaría es como más reflexivo, ¿no? Y tiene y vos decís bien, como un romance, tiene como, vos sabés, mira, la sensación que tuve todo el tiempo justamente era de estar escribiendo desde los recuerdos, ¿no? Obvio, porque estoy lejos hace tantos años, pese a que vuelvo al paisaje de mi tierra, porque vuelvo a mi tierra a cantar, en fin, pero bueno, no vivir allí ya hace tantos años, hace que yo tenga como una sensación de estar extrañando siempre aquello que viví cuando viví en ese lugar, pero que ya también, ni aunque volviera, podría encontrar, porque de hecho las personas con las que viví en aquellos años, mi madre, mi abuela, la casa de mi madre, mi abuela ya no están, o sea, digo, es como, eso está en realidad, sigue estando en mis recuerdos y en mi música, obvio, porque yo creo que la música, en general, cuando uno hace música, está llena de recuerdos de las cosas que a uno lo conmovieron y lo fueron formando a lo largo de la vida, y aparecen siempre, en el caso mío, en la
la música, ¿no? Entonces, la verdad que para mí fue un momento de mucha búsqueda interior de la pandemia, y fue también ese vínculo nuevamente muy fuerte que tengo yo como parte de un pueblo, de una comunidad que habita, que se siente que el río le atraviesa la vida. Digamos, ese vínculo con ese paisaje aparece muy claramente en este trabajo, y hay como también un tiempo para mí, digamos. Hoy escribo desde un lugar completamente distinto porque tengo más años, un camino largamente recorrido, y volver a mi música fue como volver a esa paz interior, ¿no? Que en realidad creo que se va adquiriendo con los años. Sí, se nota en la música y las letras, ¿no? Las letras también, hablabas de escribir, y es lo cotidiano hecho poesía, hecho canción, lo tuyo. Bueno, sí, la idea era justamente, digamos, hacer contar historias al mismo tiempo, como ha sido siempre mi elección como autora en las letras. Yo trato de hacer letras que vos veas, yo escribo la letra y yo quiero que vos la veas, que los demás la vean, que el que recibe la canción la vea, entonces vea lo que estoy contando, y por eso de golpe elijo un vocabulario, un lenguaje que no te distraiga, es decir, que ese paisaje no solamente geográfico, sino también de seres, de personas viviendo en ese paisaje, también las personas como un paisaje al mismo tiempo, estén presentes de tal modo que vos casi las puedas ver, ¿no? Y entonces ese trabajo, que me resulta muy apasionante hacer, fue para mí, digamos, en este tiempo, un lugar hermosísimo de encuentro conmigo misma y muchas vivencias de aquella época, ¿no? En que viví en Corrientes. Teresa, te saco un poquito del disco, pero te dejo en la memoria y en la historia, en esos recuerdos que vas diciendo. Vos sabés que esta entrevista está en el contexto de un programa que se llama Plan Fines, en el que a partir de las entrevistas trabajamos con nuestros alumnos, tanto Eva como yo, pero muchos más, somos docentes aquí en Fines. Y si no tengo mala memoria, vos también tenés una experiencia en la docencia. ¿Qué recordás? Sí, por supuesto, yo soy docente. Me recibí de maestra cuando todavía te recibías en la secundaria. Me recibí de maestra a los 16 años. Primero empecé a estudiar, vivía en una casa de maestros y profesores. Mi familia eran todos maestros y profesores. O sea que mi casa casi era una escuela, porque mi madre, que era profesora, más allá de dar clases en la escuela, tenía alumnos en su casa. Todas, en nuestra casa toda la vida. Mi casa, cuando mi madre se jubiló, ya directamente era un colegio. En la ciudad capital todo el mundo había pasado por la casa de mi madre a estudiar. Yo, para mí fue una vocación muy fuerte, digamos, la tenía tan fuerte porque era lo que para mí era lo cotidiano, estar en contacto con docentes, ¿no? Claro. Por ejemplo, músicos no había. Mirá. Pero, yo tenía un bisabuelo músico, y otro por el lado de mi madre que era concertista de guitarra, y otro bisabuelo por el lado de mi padre que era concertista de piano, pero yo nunca los vi, nunca los conocí. Pero en mi casa había mucha música porque mi padre amaba mucho la música, mi madre también, y escuchábamos mucha música, eso sí. Mi casa estaba llena de música, pero al mismo tiempo era una escuela. Claro. Entonces yo quise ser maestra apasionadamente, pero la cuestión es que después quise estudiar música, pero me tenía que ir. Yo quería ser directora de orquesta, y que había elegido como instrumento el cello. Pero bueno, no podía estudiar eso en Corrientes,
Entonces mis padres no me dejaron, mi padre no quiso que me vaya en aquellos años de Corrientes, le daba miedo, entonces me quedé y estudié literatura, que era una carrera que también me apasionaba porque me gusta mucho escribir. Entonces, de algún modo me conformé, pero seguí tocando la guitarra y componiendo, qué sé yo, pero elegí el magisterio, la docencia como en un momento de mi vida, porque estaba militando, había empezado a militar en la Juventud Peronista muy joven y entonces empecé a querer ser maestra donde haga falta. Entonces me terminé yendo a los 19 años al Monte Misionero, a una escuelita rural en la Picada Suiza, el kilómetro 28 de Dorado Misiones. ¿En El Dorado? El Dorado, sí. ¡Qué bonito! Muy hermoso lugar, en pleno monte, y ahí en una escuelita de 2 aulas ejercí la docencia. Qué lindo. ¿Cuántos años estuviste ejerciéndola? En ese momento, ahí en ese lugar, estuve un año, casi 2 años, y después me fui a otro lugar de misiones, que es un poco más arriba, que se llama Puerto de Vicia, y después volví a Corrientes, donde también ejercí el magisterio, pero después finalmente tuve que elegir entre la música y el magisterio, y elegí finalmente la música como profesión, digamos. Ya para ese entonces había ganado un concurso, entré volví a Corrientes y entré como solista de vocal de la orquesta folclórica de la provincia, y entonces en un momento determinado las giras hicieron que no pueda seguir con el magisterio, ¿no? Claro. Y de ese dar clase, ¿qué es lo que más te llena el corazón al recordar tus alumnos? Mira, dar clase fue muy importante para mí, sobre todo en aquel lugar. Mira, querido, yo creí que me fui a enseñar y me fui a aprender, ¿viste? Claro. Eso fue lo primero que aprendí y que comprendí. Primero, entre otras cosas, mirar la patria desde ese fondo tan lejano y tan marginal, ¿no? Desde esa comunidad que los padres trabajaban la tierra, que la mitad de mis alumnos eran los chacareros que tenían pequeñas parcelas y la otra mitad eran los hijos de los coseteros, de los labradores de esa tierra, que generalmente o eran misioneros o eran paraguayos o eran correntinos, y el resto, la mayoría de los granjeros, de los chacareros, eran suizos alemanes. Esa experiencia fue muy fuerte para mí porque fue muy notable. La diferencia cultural que había en ambos, en las distintas familias que habitaban el lugar, y cómo compartían el territorio y el paisaje, ¿no? La verdad es que aprendí muchísimo a mirar a la Argentina desde ahí y a comprender una realidad social que estaba absolutamente muy lejana a mí, porque yo era una clase media, acomodada, vivía, tenía la posibilidad de tantas cosas, que finalmente, eso cambió mi vida y mi canción. Yo llevé mi guitarra, imagínate, en una escuelita de 2 aulas no había ni la posibilidad de que hubiera un maestro de música. Yo tenía 2 grados en la misma aula, claro. 4º y 2º grado, por ejemplo, ¿no? Pero entonces yo llevé la guitarra y le propuse, había una directora y éramos 3 maestros, y el turno de la escuelita era de mañana y tarde, y en esos 2 turnos y agrupábamos los distintos grados de la escuela. Entonces, por ejemplo, en la tarde iban los más grandes, en la mañana iban los más chicos. Entonces, por ejemplo, yo propuse a la directora, le digo, ¿qué le parece si yo, aunque tengamos estas 2 aulas nomás, por lo menos para las fiestas patrias, con la guitarra les enseño a cantar un poco y así cantan también, así como que le daba clase de música, ¿entendés? Claro. Fue una experiencia tan hermosa esa, tan inolvidable, tan increíble. Y la verdad es que fui muy feliz de haberla podido vivir y de aprender tanto al lado de esas personas que conocí en esos años de mi juventud. Claro, y la educación a través de la música es tan importante, y sobre todo cuando se juntan, ¿no? Aquí nosotros en la radio tenemos la experiencia de
de la orquesta estable, donde adolescentes, ¿no? Encuentran su lugar, su espacio de contención y de arte, ¿no? Y de estar en la orquesta estable, que es que uno dice orquesta, pero bueno, hacemos música popular y que bueno, también, ¿no? Hay una llegada a los jóvenes y adolescentes a través de estas orquestas que se hacen en los barrios. Y salto en el tiempo, ¿no? Vos estuviste como ministra de Cultura en una época Sí. y bueno, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué se desarrolló mientras estuviste ahí gestionando? Bueno, me gusta mucho la gestión cultural, me gustó siempre. Yo antes de haber trabajado en el ministerio, de haber tenido esa honrosa tarea de crear el primer ministerio pensado para la cultura que había en la Argentina, antes de eso yo había sido directora de música de la ciudad de Buenos Aires, y también había dirigido el espacio cultural Nuestros Hijos de las Madres de Plaza de Mayo durante 8 años. O sea, y ahí comprobé lo que me gustaba, digamos, ejercer la docencia, ¿no? Así que fue para mí realmente muy hermoso después darme cuenta de eso, de que también me gustaba enseñar eso, ¿no? Pero desde la gestoría, gestionando cultura, ¿no? Era otra forma de aprendizaje y también de enseñanza. Entonces fue una época muy productiva para mí, muy hermosa para mí. Y después vino, en el momento determinado, esta propuesta de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de crear el primer ministerio pensado solo para la cultura, tarea que me apasionó hacer. Yo sabía que tenía un tiempo breve, era 1 año y 8 meses nada más, porque era la parte ya final de su mandato, pero para mí fue muy importante y muy fue un honor para mí llevar adelante esa tarea, porque todo el sector de la cultura estaba hacía años clamando por ese ministerio, pero también creo que el pueblo argentino se merece tener un ministerio pensado solamente para la cultura, en donde haya un Estado presente, digamos, empujando, abriendo espacio, proyectando para que el pueblo pueda realizar, llevar su quehacer cultural adelante, ¿no? Así que bueno, para mí fue muy hermosa esa misión, digamos, que tuve en ese momento. Y esta relación que vos decís con la cultura del pueblo, ¿crees que se ha podido ir desarrollando en este tiempo, cuando vos estuviste, ahora con Tristán, en lo que es el encuentro de los barrios y la música, el pueblo, y a través de las orquestas o de otros medios? No, estoy convencida que sí, por supuesto. Volvió a ser ministerio por lo pronto, porque el gobierno que siguió al de Cristina Kirchner, el gobierno de Mauricio Macri, lo volvió a convertir en Secretaría de Cultura, dejó de ser Ministerio de Cultura. La verdad que eso me daba mucha pena, porque la verdad que había sido un gran clamor, como te dije, del sector, de todo el sector de la cultura, pero también del pueblo argentino, tener ese ministerio, y bueno, y de golpe desapareció. Es decir, el Estado dejaba de estar presente, como me parece a mí que tiene que estar un Estado, sobre todo en los países más desarrollados del mundo, la importancia que tiene un Ministerio de Cultura central como un Ministerio de Educación, ¿no? Entonces la verdad es que me dio mucha pena que eso no se siguiera sosteniendo, esas políticas del Estado no se sostuvieran, pero por suerte ahora volvió a ser ministerio, y está al frente alguien que es un artista, un hombre que conoce profundamente la gestión, que venía también de la gestión. Él había estado al frente de la TDA, que es la de la Televisión Digital Argentina, y también había estado creado dos maravillas desde el Ministerio de Educación, como son los canales Encuentro y Paca Paca. Así que Pepe Stambauer es absolutamente muy importante y muy bueno para
para el desarrollo de políticas culturales desde el Estado, ¿no? Lo que pasó al mismo tiempo, y eso también lo sabemos y lo estamos viviendo todos, es la pandemia. La pandemia lo primero que hizo fue, entre otras cosas, que fueron absolutamente imposibles de realizar, pero quizás lo primero que se suspendió fueron todo lo que tiene que ver con el hacer, con el espectáculo, digamos, más que espectáculo, con bueno, los espacios culturales, donde se aglutina gente, en teatros, todos esos lugares donde se desarrollan las artes, se tuvieron que cerrar inmediatamente por la situación que estamos viviendo en el mundo entero, ¿verdad? No solo aquí, sino en el mundo entero. Y eso, por supuesto, es algo que de verdad paralizó al sector. Entonces, por más que haya un Estado presente, hoy hay que estar cuidando muchísimo cuáles son las políticas públicas que se pueden llevar adelante. A mí me tocó, entre otras cosas, cuando estuve en el Ministerio, la maravillosa suerte de inaugurar el CCK, que es un espacio extraordinario para el desarrollo cultural en la Argentina, en las expresiones artísticas. Y bueno, ahora por suerte está de vuelta, y ahora con aforo se puede ir, y creo que si salimos de esta situación y llegamos verdaderamente con la vacuna y cuidándonos a la inmunidad de rebaño, pronto vamos a volver a la actividad inmensa que se tuvo en ese CCK, sobre todo con las políticas, cuando había un Estado presente, mucho más presente. Claro. Claro, vos, ya que unimos la docencia y los adolescentes y la música, ¿no? ¿Por qué crees, y le podés contar a la gente, que es tan importante el tema de las orquestas en las escuelas y en los chicos, ¿no? ¿Qué es lo que hace la música en la juventud? Y sobre todo cuando forman una orquesta en los barrios, ¿no? Yo creo que la música es importante siempre. Yo creo que la música se debe enseñar como un lenguaje, como enseñarte a leer y escribir. El castellano, ¿no? En este caso, que es nuestro idioma, digo, la lengua con la que nos formamos, ¿verdad? Me parece importantísimo que la música esté al alcance de todos, porque es liberadora de emociones, porque es un lenguaje lleno de sentimientos hermosos, y porque además que hace bien al espíritu, enriquece el corazón de la persona, los sentimientos, y bueno, la verdad que los planes de orquesta, mirá, cuando fui directora de música en la ciudad, inclusive habían orquestas que dependían también de ese plan que existía en la ciudad en su momento, de orquestas en todo el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Y después, cuando estuve en el ministerio, teníamos un plan de orquestas infanto-juveniles en todo el país, que eran maravillosas, ¿no? Inclusive habían una enorme cantidad de proyectos de actividad especial para esas orquestas, que la verdad que fue para mí muy hermoso comprobar, ¿no? que había un Estado que estaba y llevar adelante esas políticas para que eso no desaparezca, ¿no? La verdad es que hace muchísimo bien y es absolutamente necesaria la enseñanza de la música. Claro, emociona, muchas veces uno se emociona escuchando, viendo, así como uno se emociona con artistas muy conocidos, como uno se emociona escuchándote a vos, a veces uno se puede emocionar o se emociona viendo o ahí escuchando a nuestros jóvenes cantar y tocar instrumentos, ¿no? Es muy hermoso, de verdad. Y además también la actividad que se llega a partir de una orquesta. Pues sabés que yo cuando era muy jovencita integré una orquesta ya en Corrientes, la orquesta folclórica de Corrientes, y la verdad es que la experiencia de trabajar en grupo, colectivamente con la música, es extraordinaria, ¿no? La sensación de ser parte de un todo y que la parte que vos estás haciendo se complementa con otras. Lo que estás enseñando ahí, cómo estás enseñando lo colectivo, que es tan importante para que una comunidad se vea a sí misma y comprenda la necesidad de la inclusión total de la persona para que una comunidad crezca, ¿no? Si vos entre todos los que integran una orquesta consiguen un sonido maravilloso, es porque están tocando, siendo parte de un todo y todos colaborando para que ese sonido maravilloso esté en el aire. Bueno, eso mismo pasa cuando una comunidad se da cuenta de eso y trabaja colectivamente para el bien de todos, ¿no? Es una enseñanza
maravillosa. Es maravilloso. Esa. Hace un ratito vos contabas que estando en Corrientes empezaste a participar de la Juventud Peronista. Sí, milité en la Juventud Peronista muy jovencita. Y ayer fue aniversario de la muerte de Evita. Sí. ¿Qué nos dirías vos o qué te significa esa mujer que es un ícono de de lo popular, de nuestra patria, ¿no? Mira, yo recuerdo el día que murió Evita. Era chica. Recuerdo porque yo vivía en Corrientes, estaba en la escuela y se suspendieron las clases. Recuerdo lo que pasaba, que el amor que esa mujer despertaba en determinados sectores de la población. Y recuerdo que cuanto más la amaba ese sector más marginado, menos la quería el que tenía más y no le gustaba compartir. Esa es la primera impresión que yo tuve de niña. Estoy hablando con mis pensamientos en ese momento. Ver que, por ejemplo, determinadas personas lloraban de consuelo y otras hasta festejaron esa muerte, porque era un ser que se había dado en amor y había atendido y escuchado las mayorías sin defensa. Pero yo lo comprendí desde mi niñez comprendí eso sin que nadie me explique, tan solo con mirar. Qué impresionante. Eso, querido, es algo que no me olvidé nunca más. Y sentí una admiración profunda por esa mujer que despertaba ese amor. Y al mismo tiempo, ese odio. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Por qué despertaba ese odio? ¿Por qué molestaba tanto a ese sector? Porque le daba valor al otro, que era el que verdaderamente necesitaba ser mirado, visibilizado y que se entiendan y se respeten sus derechos en todos los sentidos. Todos sus derechos que siempre fueron pisoteados. Así que la verdad es que me sentí atraída enormemente por ella y creo que es una de las razones porque después cuando fui mayor, un poquito mayor, cuando empecé a ser adolescente, entré a la Juventud Peronista militar. Y Teresa, vos desde militante peronista en los tiempos nefastos de la dictadura, ¿cómo fue tu historia? Lo que pasa es que en aquellos años yo vivía en Corrientes. Corrientes era una de esas provincias donde casi no se notaba que había dictadura porque seguían gobernando casi las mismas personas. Claro. ¿Comprendes? Sí. Los interventores de esas revoluciones supuestamente liberadoras, sobre todo aquella que se llamaron así, pero después vino la dictadura de Videla y la peor dictadura que fue la última. Corrientes, por lo general, la civilidad estaba de acuerdo. Bueno, pensemos que en la Argentina una enorme parte de la población pedía los golpes de Estado. Claro. Ustedes, no sé no sé la edad que tienen ustedes, pero yo te puedo asegurar que era así. Sí, nosotros Sí. Nosotros digamos que no la vivimos, éramos muy, muy chiquitos, por eso siempre preguntamos, ¿no? A los que sí estuvieron ahí, claro. Justamente la historia viva, ¿no? Claro, eso, mi querida, era algo que pasaba, ¿verdad? Cuando ya no les gustaba, elegían democráticamente, ¿no? Como en nuestro país, el pueblo, pero cuando ya no les gustaba determinadas cosas, pedían el golpe. Que no sé qué esperan, ¿viste? Yo escuchaba estas conversaciones, los grandes, en todos lados, ¿no? Claro, que es lo que están esperando los militares para hacer un golpe, no se puede aguantar más. Siempre era un tema económico, ¿no? Generalmente. Bueno, el golpe fue un tema económico en lo profundo, pero sabemos que en las provincias, además al ser más conservadores, hay cosas que llegan un poco con mucho más razón, claro. Era económico. Y quiero decirte una cosa, todos los golpes fueron económicos, yo viví varios golpes. Claro. Y era casi una costumbre esa. Entonces en Corrientes, algunas provincias iban interventores, esos que gobernaban eran interventores, se llamaban así. Entonces por lo general, como seguramente no habría tantos militares, los interventores eran personas civiles que estaban de acuerdo con el golpe.
Claro. ¿Comprendes? Sí, sí, Bueno, además. entonces el golpe que echó a Perón, bueno, los siguientes golpes que siguieron después, y el último, que fue el peor de todos, que después la población en su mayoría, dado que se hizo en forma clandestina, todo lo que se hizo, el horror del genocidio, la mayoría de la gente decía no saber las cosas horribles que estaban pasando. Y muchísimas de verdad no lo sabían. Había una negación en la sociedad, pero en esos años también es cierto que se ocultaba, era tan clandestino, que habían rumores, pero bueno, había muchísima gente que no quería creer esos rumores. Porque entonces habría que haber hecho alguna cosa, ¿me explico? Claro. Y algunos que pensaban que eso estaba bien. Ujú. Es decir, pensemos el país como era, ¿no? Porque después, cuando pudimos sostener la democracia, que ahora, hace tantísimos años que vivimos en democracia, que se fue consolidando, pero también los primeros años de esa democracia recuperada, que fueron los años de Alfonsín, vivimos en vilo, Claro. con azonadas militares cada tanto. Claro. Alfonsín tuvo que luchar para defender su gobierno con azonadas militares y después, bueno, con los golpes que también se empezaron a aparecer, que eran otras clases de golpes, que eran golpes económicos, financieros, Claro. empresariales, porque a las políticas no les gustaba y acostumbrados a las otras formas, pero bueno, como el genocidio fue tan grande y finalmente el repudio social fue tan grande, creo que por eso no se volvió a la forma de golpes de Estado que eran comunes en aquellos años en la Argentina. Y ahí hubo un cambio muy grande en la Argentina. Y eso nunca más a partir de eso, ¿verdad? Pero bueno, hay una larga historia. Hay una larga historia. Sí, Hay sí. dos países enfrentados hace muchísimo tiempo. No sé si dos países, hay dos maneras de pensar el país distintas. Y eso sigue igual. Ahora se encuentra otra manera de seguir desestabilizando en democracia, ¿no? Inclusive por momentos parecía que no hay democracia, como pasó en el gobierno de Mauricio Macri, donde los poderes verdaderamente estaban total. No existía la división de poderes, ¿verdad? Claro. Y de verdad estamos viendo una democracia ficticia, ¿verdad? Entonces digo, si nosotros pudiéramos en la escuela es muy importante porque en la escuela es donde tenemos que aprender todas las cosas que nos pasaron como país y no olvidar. Por supuesto. Y vos que recorriste seguramente Latinoamérica, también Argentina es bastante particular en cuanto a la salida, ¿no?, de las dictaduras, con una política de derechos humanos, ¿no?, que ha afianzado esta democracia que vos decís y la defensa, ¿no?, de la democracia. No te digo diferente a Latinoamérica, pero sí como más estable, o las diferencias sociales son más suaves, ¿no?, que en Latinoamérica. Eso es totalmente tal cual decís, eso no está muy bien, se nota menos la divide. Existe la clase media en la Argentina, que no existe en otros países, que de golpe hay una clase social muy alta, con mucho poder económico, y directamente después las clases más marginadas, ¿verdad? En cambio, en la Argentina existe una clase media, una clase media alta, una clase media media, una clase media baja, y después la clase obrera, ¿verdad? Entonces, con esa conformación social, la Argentina siempre fue diferente al resto de América Latina, ¿verdad? Pero en todo el continente hubieron también, no nos olvidemos, golpes militares y dictaduras que hicieron tanto daño como aquí, ¿verdad? Y también hubieron momentos democráticos en esos países y bueno, entraban y salían de las dictaduras como nosotros. Fíjate lo que pasaba en Chile, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Que era una que teníamos cerca, o en Paraguay, que tuvieron durante la dictadura de Tronas, duró una enorme cantidad de años, ¿verdad? Pero quiero decir, te parecían mucho. La única diferencia en la Argentina es que acá había una clase media con mucho acceso a la educación, que después se pudo también en muchos sentidos producir cambios, inclusive en las universidades, que esta es la época en que yo soy joven, digamos, en las universidades el pensamiento progresista, el pensamiento que quería romper con esta manera de estructurar
destructiva en que vivían los países, siempre destruyendo las mayorías, esa clase media que fue a la universidad es la que gesta los movimientos más importantes progresistas, sobre todo en Argentina. Ya que nos nombramos la década del 80 y de los 90, ¿no? Estuviste por acá, mira, yo en este momento estoy en un banner que tiene la radio con fotos de aquella época y te estoy mirando en una foto blanco y negro tocando la guitarra aquí en la radio. ¿Te acordás de esa época? Sí, como no me voy a acordar. No sé si me acuerdo del lugar este que vos me estás contando, pero de haber hecho siempre muchísimas radios en todo el interior del país, y por supuesto que me acuerdo. Era muy importante para mí, como creo que para todos los artistas en general, tener contacto con las radios, y sobre todo durante mucho tiempo, cuando empezaron a aparecer en forma, por necesidad expresiva, creo, en todo el país, radios comunitarias. Era muy hermoso también recorrer esas radios, más allá de las radios que habían en todo el interior del país, estaban las radios de los barrios, ¿no? Las pequeñas radios de los barrios, y era muy hermoso para nosotros como artistas recorrer eso. Era como ir al corazón profundo. Estar en la radio era como ir al corazón de los distintos lugares que visitábamos. Bueno, acá seguimos, así que cuando se pueda, Teresa, te vamos a esperar, ¿no? Pero como no, a mí me gusta mucho eso, mi hija, me gusta mucho. Es raro como después, digamos, las redes también instalaron otras formas de comunicarnos, ¿verdad? Ahora inclusive hay radios que te llaman y haces notas por Zoom. Sí. Estamos saliendo en la radio, estamos saliendo por Zoom, sí, por Instagram y todas esas cosas. Claro, y así, bueno, pero por eso te digo, cambió mucho y tenemos otras herramientas ahora, pero la radio es algo que siempre va a existir, mi hija, sí. porque es muy entrañable guarda una memoria para cada lugar, digamos, cada provincia, cada pueblo, cada ciudad, que construida entre todos, las voces que uno reconoce, la gente que uno conoce que también, es decir, eso todavía no hemos perdido en el interior de la Argentina, y eso me alegra mucho a mí. Teresa, estamos ya llegando al final de este espacio que le brindamos a los que tratamos de compartir, gracias a ustedes, a todos los que entrevistamos, a vos en este día, con los estudiantes y las estudiantes del FINE. ¿Querés decirles algo a los estudiantes como si fueses la profesora o la maestra de aquella época? Ya las profesoras de aquella época creo que no corren más, pero lo más que les puedo decir es lo bueno que es el estudio, ¿no? Es decir, la importancia que tiene el estudio, la escuela, terminar la escuela y tener ese título que te habilita, pero te habilita en un sentido mucho más profundo que para pronto tener un trabajo, te habilita como ciudadano, te habilita para poder pensar tu país, para poder proyectar ese país en el que quieres vivir, te habilita te abre la cabeza, te permite tener acceso al conocimiento. Eso es lo más importante que nos puede pasar, ¿no? Porque así podemos comprender la realidad en la que vivimos y qué es lo que queremos hacer con nosotros mismos como país. O sea que es muy importante estudiar, y la escuela es muy importante, la educación pública, ¿no? Es muy importante. Teresa, por lo pronto sabemos que va a estar complicado el tema de los recitales, pero bueno, como ahora se están abriendo, ¿tenés pensado presentar en algún lado? ¿Cuál es tu próximo paso para presentar el disco? No, por ahora yo sí lo quiero presentar, pero sabés que yo hice un streaming el año pasado. Y la verdad es que extrañé mucho al público. Entonces yo ahora lo que quiero más vale es pensar, esperar un poquito que aparezca, digamos, la posibilidad de hacer vivo, aunque sea compartiendo ambas cosas, a lo mejor, ¿no? Un aforo con determinada cantidad de personas, pero también
un vivo, ¿no? Donde haya gente, donde podamos vernos. Sí, donde los- se sienta los el calor. rostros, claro, donde se sienta la devolución, ¿viste? Sí. La charla, porque al final de cuentas el concierto es como una charla del artista con su público, ¿no? Como compartir emoción, sentimientos, qué sé yo, y si estás solo una parte, vos te sentís solo en el mundo, como si es una cosa terrible. Te digo, para mí fue una experiencia al mismo tiempo fue hermosa porque volvía a cantar y me daba vuelta y veía que los músicos, mis compañeros, estaban conmigo en ese enorme estudio, cuidándonos y todo lo demás que hicimos, el streaming, pero de verdad que entonces me faltaba el otro lado, ¿no? Sí, no. Pero bueno. No, yo estuve hace 3 años, estuviste por acá, por la zona de San Isidro, en una unidad básica del Pampa, y tuve oportunidad de estar ahí. Claro, al ser un lugar más chico, la verdad que es entendible esto, ¿no? De la devolución, vi tu energía, la verdad que no se reemplaza. No hay con qué darle, eso es lo mejor que te puede pasar. Sí, así que por eso te digo que eso se extraña mucho. Y a nosotros también lo mejor que nos puede pasar, porque bueno, ese feedback que hubo en una de las canciones con el Nunca Más, la verdad que te llena, ¿no? Te llena el corazón. Así que esperamos verte pronto. Y te hacemos el último pedido, así nos dejas un saludo para FM Reconquista, así te podemos usar como vos, Teresa. Bueno, cómo no, que tengo que decir, soy Teresa Parodi y saludo a FM Reconquista. Dale. ¿Eso tengo que decir? Sí, Okay. sí. Bueno, ¿lo digo ahora? Sí. Bueno, hola amigos, amigas, amigues, habla Teresa Parodi y estoy saludando al público de FM Reconquista. Muchas gracias, Teresa. Un abrazo enorme y esperemos que nos podamos ver pronto. Gracias, Teresa. Igualmente un abrazo grande para ustedes. Un cariño grande. Hasta siempre. Chao.